Bienvenidos mis amores de Aries, reyes y reinas de su canal. Una vez más estamos aquí para una nueva lectura. Recuerda que son lecturas atemporales. En el momento que llegues a verla es el momento en el que a partir de ahí se activará esta energía. Puedes mirar también tus otros signos de tu carta natal, aunque esta lectura también aplica para tus otros signos, ascendente, Venus o lunar. He decidido llamarle Esto es oro puro y esta la quiero dividir en personas con parejita, personas que están solteros y personas en relación oculta, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que viene para ti, cariño mío. Y comenzamos con esas personas que tienen su parejita. Respira profundo, piensa en esa personita. Vale. Aries en pareja. Vale, yo siento que aquí, para muchos de ustedes que tienen su relación de pareja en este momento, están tratando de dejar algo en el pasado atrás. Están tratando de limpiar un poco la conexión, siempre tratando de dejar el pasado atrás. Puede que sea un recuerdo de algo que vivieron complicado y difícil del pasado entre ustedes dos, pero también puede ser algo que de alguna manera los esté como distanciando y que tenga que ver con un recuerdo del pasado. En positivo, ¿qué es lo que está en positivo para que esto se pueda realizar? Pues la unión, el amor, la comunicación, me dicen. Esto es algo muy positivo entre ustedes, el que haya comunicación, ¿vale? El que haya entendimiento, el que haya esa comprensión a la hora de comunicarse. Y me están diciendo, lo único que necesitas para seguir adelante con esta persona que amas es comprenderle, es aprender a comunicarte con esta personita, porque amor hay. No te rindas, no tires la toalla, porque amor hay. ¿Qué es lo que pudiera estar impidiendo esta comunicación, este entendimiento y que las cosas entre ustedes fluyan? Pues que a veces las palabras son un poco duras, que a veces las palabras son como hirientes, ¿vale? También que todo se quiere llevar como a punta de espada, ¿vale? Y esto a veces impide que la comunicación sea más fluida, pero es que hay amor, hay entendimiento, hay ganas, están las ganas de dos personas de entenderse, de poder llegar a un acuerdo, ¿vale? Vale. Probablemente lo que estén tratando de dejar atrás, y esto claro que no va a ser para todos, pero sí tiene que ver con una tercera persona. Normalmente esta carta a mí no me indica que hay una tercera persona. Y no necesariamente tiene que ser una infidelidad, ojo. Pero sí aquí hay algo en el que una tercera persona estuvo como que malmetiendo en la relación, ¿vale? Puede haber sido una persona del elemento aire, esa persona que estuvo ahí como intentando meter cizaña entre ustedes, ¿vale? Y algo que sucedió con esta persona
es lo que se está tratando de dejar atrás. Para cada uno va a ser diferente. No siento que sea infidelidad, pero para algunos puede que lo sea. Y no tanto la infidelidad, sino como que un poquito sonsacar a la otra persona. Como si alguien hubiera estado sonsacando a tu pareja o tu persona, tu pareja hubiera estado mirando a alguien más, o en un grupo de amigos hubiera como que hubiera tenido la influencia de otra persona diciéndole no seas tonto o no seas tonta, mira si hay alguien mirando para ti, o que tu personita se haya comportado contigo, esto va a ser para algunos, de una manera un poco distante contigo por andar de fiesta, por andar de celebración con sus amistades, con sus amigotes o amigas, ¿vale? Y se haya descuidado un poco de ti, a ti eso te haya pues dado un poco de cosas, lógicamente, y esto se está pensando ahora en dejar atrás, ¿vale? Si aprenden a comunicarse y si lo ponen en práctica, la comunicación pacífica, clara, cariñosa, se van a entender perfectamente. Recuerda que las palabras hirientes puede ser lo que frene esta comunicación, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que viene? Sí, si ustedes han estado pasando por un momento complicado, definitivamente va a haber reconciliación, va a haber entendimiento, va a haber celebración entre ustedes como si fueran a ir a algún lugar o entre ustedes fueran a estar celebrando. Pero esta carta me está hablando de reconciliación. Un encuentro donde ya por fin dejan zanjado cualquier situación. Claro, va a haber un momento en el que no se va a ver la forma, la manera de entenderse. Pero como digo siempre, el amor triunfa, siempre y cuando sea amor verdadero y ambas partes quieran entendimiento, lo va a haber. Y amor hay, ¿vale? Vienen comunicaciones importantísimas y un encuentro, celebración, compromiso, vuelta a esa comunicación que siempre debió existir, pero la siento incluso mejor que antes. Es como que esto que ha pasado les ha servido para dar un paso más a nivel de compromiso. Si ustedes solamente han sido novios, van a pasar a algo más. Si han estado siendo un poquito más de novios, pues van a formalizar más todavía y se van a ir a vivir juntos. Y si ya han estado viviendo juntos, pues o se van a comprometer legalmente o se van a reconciliar. Maravilloso. Vamos a ver qué es lo que me tienen que decir para las personitas solteras. Para mis chicos solteros, ¿qué es lo que viene? Solteros de Aries. Aries, Aries, Aries. En este momento, ustedes están tratando de dejar pensamientos un poco complicados, turbios, de preocupación, de angustia, pensamientos que les hacen sentir mal, incluso situaciones que les hacen sentir mal, y buscan un poco de calma. Es cuando tú estás cansada o cansado de preocuparte por algo y te vas hacia un lugar donde puedes encontrar un poco de tranquilidad. Y haces muy bien. ¿Por qué? Porque lo que provocará esta actitud de tu parte de alejarte de algo que tiene que ver también con la forma en la que has actuado ahora, la forma en la que has vivido tu vida hasta ahora, atraerá la energía de una persona hacia ti. La propuesta de una persona que viene muy pronto hacia ti. ¿Vale?
Ahora, no planifiques nada. ¿Qué es lo que puede estar obstruyendo, obstaculizando este gran paso, este gran avance que estarás dando tú? El estar planificando las cosas. Cariño mío, en el amor no se planifica nada. Tú puedes estar planificando, la próxima persona que venga a mi vida le voy a tratar así, 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 así. Y cuando llega esta persona, con esa actitud lo único que hace es alejarle. No sé, sentir la relación como manipulada, como irreal. No, déjate llevar. Viviste lo que viviste. Está bien, se te entiende, se te comprende. Pero ninguna persona es igual a otra. Y lo que tú hayas vivido con una persona no es culpa de la que está por venir. Y todos no somos iguales. Entonces, nada de planificación, porque el estar planificando las cosas puede como crear un ambiente desfavorable para ti. ¿Vale? Y fíjate cómo las cosas han venido cambiando. Mira, cuando estoy viendo estas tres cartas juntas, lo que me están diciendo es, lo que has vivido anteriormente ha tenido que ser así porque tu vida está a punto de cambiar, solo que no lo has estado viendo hasta el día de hoy. Este cambio rotundo, esto que te tomó de sorpresa, esa decisión que te tomó de sorpresa, viene por destino. Si tú estabas con alguien, que es la energía que estoy sintiendo, y esa persona terminó contigo, o tú terminaste con esta persona, o esta persona se alejó, aquí están diciendo que hay una decisión que te cambió la vida, pero que es algo que tenía que suceder, porque así estaba escrito que tenía que suceder, para que tú ahora le des la espalda a una persona que lo único que podía traerte era tormenta, problema, cosas que no te permitían avanzar a ti, que no te permitían tampoco encaminarte en ese camino tuyo. Cada uno tiene su propio camino. A veces nos andamos por las ramas y nos vamos por caminitos y atajos hasta que al fin volvemos a nuestro camino o llegamos a nuestro camino. ¿Vale? Yo siento que esto es una preparación para que llegues al camino en el que tienes que estar. ¿Por qué? Porque hay una persona que está llegando a tu vida. ¿Vale? Claro que sí, no podía faltar la carta del juicio. La carta del colgado habla y el sol, mira lo que viene para ti. Fíjate cuántos arcanos mayores. La rueda de la fortuna que empezó a mover tu vida, empezó a darle un giro. Sucesos y decisiones inesperadas que ya llevan tiempo sucediendo en tu vida, pero que te cambiaron las cosas. Ha sido para bien, pero no ha sido bueno, ¿vale? No ha sido fácil de sobrellevar. En este momento, ya tú le estás dando la espalda a esto. Vas a estar analizando las cosas muy bien, porque la carta del colgado es un momento de pausa. Y yo sé que tú no eres un signo de mucha pausa. Tú eres un signo de acción, como buen signo de fuego que eres. De paciencia nada. Pero aquí hay una necesidad de hacer un poquito de silencio y de pausa para comprender esta lección, ¿vale? Y hay una lección, porque la carta del juicio también habla de una lección, de un karma que se vivió con una persona para aprendizaje, para pasar a un siguiente nivel. Y la conclusión de tu lectura es la carta del sol. ¿Qué mejor puedes pedir que la carta del sol terminando tu lectura? Donde te está diciendo que todo va a salir bien, que no te preocupes, que otra vez vas a ser feliz, pero no como lo fuiste con un poquito de duda o un poquito de incertidumbre o feliz a media. No, esta carta te augura felicidad de la buena. Una persona que realmente te haga sentir valiosa o valioso. Una persona que realmente te llene de alegría, que vuelva a iluminar tus días. ¿Vale? Pero siento que hay muy fuerte la carga energética de una persona que vivió contigo una historia,
una persona que necesariamente no te traía paz, no te traía eh, cosas buenas, una persona que te ha hecho sufrir, ¿vale? Pero ya no lo siento tanto como sufrimiento, sino como que tú dices, bueno, pues basta ya. Voy a mirar por mí, le doy la espalda a todo, a esa tormenta que yo estaba viviendo con esta persona, pensamientos negativos fuera de mí. Esto le abre las puertas a esta persona que está por entrar. Hay una persona ahí que está por entrar. ¿Y qué es lo que viene? Si no lo tenías pensado, tenlo en cuenta a partir de ahora, y es el de analizar por qué viviste lo que tenías lo que viviste con esta persona interior. ¿Qué te enseñó? Porque la carta del juicio habla de una nueva oportunidad que el destino te está poniendo. ¿Vale? Una nueva oportunidad que el destino te está poniendo. Si observas esta carta, hay un maestro poniendo el examen a dos estudiantes. ¿Vale? Ahí está. La nueva oportunidad de, y aquí está el ave fénix, de resurgir de tus cenizas. Una nueva oportunidad para una nueva vida, totalmente diferente a lo que has vivido ahora. Y cierra con la carta del sol, augurándote felicidad, triunfo, alegría, nuevos comienzos, nuevos proyectos, nuevos planes, todo nuevo, pero ya más encaminado con tu verdadero camino, con tu verdadero destino, ¿vale? Y recuerda esta frase, me dicen que te recuerde esta frase: todo sucede para mí. No es que las cosas te sucedan a ti, sino que suceden para ti, para que tú aprendas algo, para que tú evoluciones, para que tú alcances tu mayor bien, para que tú saques tu mayor potencial también como ser humano, como trabajador, en todos los aspectos, pero específicamente aquí hablando de amor, de relaciones de pareja. Es un tiempo de zanjar un pasado, dejarlo atrás, porque lo que viene es algo maravilloso, pero como parte de una lección de vida. Wow, ha estado fuerte esta lectura de mis Aries solteros. Y ahora vamos a ver para mis chicos y chicas que están en relación oculta, que todavía están ahí, que tienen algo, pero vamos a ver si esto va a ir ganando un poco más de compromiso o si va a seguir así. Muy bien. Fíjate que yo siento la conexión en este momento como un poco estancada. Y por momentos tú puedes sentir como que vas a tropezar o que estás tropezando constantemente con la misma piedra. Pero fíjate algo importante, ya tú te estás dando cuenta de que estás repitiendo en el mismo círculo, que estás repitiendo el mismo camino. ¿Vale? Ya te estás dando cuenta, porque esta carta habla de darse cuenta, de ahondar un poco dentro de ti para ver si estás repitiendo o no este patrón. Y yo siento que sí, pero ahora ya estás viendo la piedra, aunque al final estés tropezando con ella, pero ya no estás tropezando con ella a ciegas, ya la estás viendo. Y esto es un paso muy bueno. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que puede estar a tu favor? Pues precisamente el hecho de que... Quiero preguntar de todas formas, quiero aclarar esa carta más adelante, pero quiero sacar la carta, vale. ¿Qué es lo que está en contra de esta conexión? En positivo es que está en oculto. Fíjate qué complejo. En positivo está el hecho de que esté en oculto, como que todavía no haya salido a la luz, como si fuera algo
que pudiera ponerte en entredicho, pero el mantenerse en oculto, eso está en positivo. Ahora, ¿qué es lo que está en negativo? ¿Qué es lo que impide el avance de esta conexión? Pues el hecho de que no se fía o esta persona de ti o tú de esta persona. Todavía hay cosas que faltan. Está como a la defensiva. Y esto pudiera marcar un cambio decisivo en tu vida, ¿vale? Pero no hay todavía esa total confianza como para dar un paso más. Vamos a ver qué más dicen. Comenzó con mucho triunfo, comenzó, puede ser con una persona del elemento aire, pero todo iba muy bien, ¿vale? Todo iba muy bien, aunque sin demostrarse demasiado las emociones, pero como que la conquista marchó bien. Bueno. Sin embargo, yo veo una decisión importante aquí. Por favor, quiero clarificar con este otro tarot. Clarifíquenme este 7 de espadas aquí, que me sale en positivo. A ver si me dan una pista. ¿Vale? Una más, por favor. Mira, cariño, te tengo que decir lo que estoy viendo. Por favor, no te me enfades, porque yo no vengo para decirte solamente cosas bonitas. Yo vengo para decirte lo que estoy viendo, para que tú puedas tomar una decisión. Si tu decisión es seguir, pues perfecto. Pero lo que estoy viendo es que tu decisión en lo adelante va a ser seguir tu camino independiente de esta persona. Te veo tomando tu camino, te veo en tus proyectos, en ser independiente tú, económicamente fortalecerte, recuperar tu autoestima, subir, elevar tu autoestima más y más. Hay una decisión importante que tiene que ver, para mí tú le vas a estar poniendo a esta persona a escoger, y está en positivo que la relación esté en oculto, porque te vas a estar dando cuenta que la relación está, que no avanza, que ha llegado a un punto en el que no se están demostrando los sentimientos. Esto te facilita que si terminas la relación no pasó nada, todo quedó en casa. Pero para mí tú te vas a estar dando cuenta de que ahí en esa conexión no hay verdadero sentimiento. No te digo de tu parte, puede ser que de tu parte también sea una ilusión solamente y te estés dando cuenta más adelante. Pero para mí tú te estarás dando cuenta que tú te has estado como ilusionando con una persona que realmente ahora no está dando ni un paso hacia ti. Una persona que no te está demostrando para nada sentimientos. Una persona que en el primer momento que tenga te va a echar de su vida, ¿vale? Una persona que no está haciendo nada, que está súper acomodada o acomodado ahí, tal y como está. Es una persona que no se va a mover, que no quiere dar un paso más. Veo la conexión nuevamente paralizada, tropezando ahí en ese círculo vicioso, dando vueltas en lo mismo. Y yo te veo a ti tomando una decisión importante de seguir tu vida. Esto es una oportunidad que el universo te está dando para que hagas las cosas diferentes. Así tal cual lo estoy sintiendo, cariño mío. Perdón por tenerte lo que decir así, pero ya te digo, yo no vengo a endulzar los oídos, yo vengo a decirte lo que estoy viendo. Y para mí, esta persona no tiene los sentimientos que debe tener para que tú puedas seguir con esta persona y puedas ser realmente feliz.
todo comenzó muy bien, bombos y platillos, esta persona llegó a conquistarte como un buen conquistador o conquistadora, pero tampoco ha habido una, una siembra de sentimiento. Es como que no se ha podido cimentar una relación verdadera entre ustedes, ¿vale? Y yo te veo diciendo, bueno, pues voy a mirar ahora por mí, tomo la decisión de mirar ahora por mí y de hacer esta vez las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la lección la tienes ya, de no tropezar otra vez con la misma piedra. Mis amores, espero que les haya gustado esta lectura. Si ese ha sido, ponmelo en los comentarios, por favor, dame un like para que este video pueda llegar a más y más personas. Y bueno, un placer haber estado aquí, claro, un placer haberte tenido aquí. No quiero terminar la lectura sin dar las gracias a todos los suscriptores que se están integrando nuevos al canal. Y bueno, ahora sí, un abrazo y un beso enorme y te espero pronto. Chao.